Desde la destitución de Pedro Castillo en Perú el pasado diciembre, vemos con indignación cómo el Estado peruano reprime las masivas movilizaciones que pedían la liberación y restitución de Castillo. Dina Boluarte instauró un régimen propio de una dictadura con persecución política de adversarios, detención, represión de las movilizaciones y asesinato de la población indígena y clases populares, que dan constancia de la brutalidad, el racismo y el clasismo de la represión estatal del gobierno peruano. Mientras se sigue negando a dejar el cargo a pesar del enorme rechazo popular que genera su gobierno. Hoy Perú está en una auténtica encrucijada. En estos meses las demandas populares se han radicalizado, mientras el repudio social contra la agenda golpista de la oligarquía ha aumentado. En las clases populares se percibe un arrebatamiento de la esperanza de un cambio destituyente a quien había elegido electoralmente para tal cometido, a pesar de los errores que pudo cometer Castillo. Hoy, bajo la consigna de que se vayan todos, se expresa un malestar generalizado contra los actores políticos a nivel estatal. Esta nueva crisis sistémica desata un conflicto que no es nuevo, sino que es el cúmulo de décadas de exclusión de las clases populares, indígenas y campesinas de la política del Perú. Así, Perú vive una auténtica pugna entre el continuismo liberal de tinte autoritario y un cambio constituyente. El camino para las fuerzas sociales parece que no será fácil. Para entender justamente este escenario, tenemos un nuevo programa de Enclave Internacional en donde nos acompaña Hernando Ceballos, dirigente del Movimiento por la Unidad Popular, el MUP, y exministro de Salud del gobierno de Pedro Castillo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Enclave Internacional, esta vez para volver a hablar de Perú, sí, porque las protestas siguen en Perú. Y para hablar de esto y de mucho más, hemos traído a un invitado de lujo, a Hernando Ceballos, exministro de Sanidad con el gobierno de Pedro Castillo y vocero del gobierno durante unos cuantos meses. Bienvenido, Hernando, un placer que estés aquí con nosotros. Un gusto, Miguel, y agradecerte por la entrevista, ¿no? Lo primero que quería preguntarte, lo digo porque cuando empezó el golpe de Estado de Dina Boluarte, lo que vimos prácticamente en toda Europa es que había habido un golpe de Estado de Pedro Castillo. ¿Qué es lo que pasó? No, es que no hubo ningún golpe de Estado de Pedro Castillo. Lo que hubo es un anuncio de Pedro Castillo de disolución del Congreso, pero sin que Pedro Castillo convocara a las Fuerzas Armadas para cerrar el Congreso o convocara a las organizaciones sociales para que participaran efectivamente en una obstrucción constitucional, digamos, del funcionamiento del Estado. Eso no hubo. Lo que hubo es que él hace ese anuncio. Y lo que procedía fue que el Congreso lo citara al presidente para que aclarara sobre ese anuncio, se hiciera un antejuicio y se evaluara si procedía o no procedía la vacancia. No se hizo nada de eso. Antes de las 2 horas, Pedro Castillo fue apresado, expuesto ante los medios de comunicación y llevado a una carceleta. Porque había una prerrogativa constitucional para hacer lo que hizo Pedro Castillo. Por supuesto, el presidente tiene inmunidad. El presidente no puede ser detenido mientras tenga la investidura de presidente. Al Pedro Castillo se lo detuvo, se lo privó de la libertad, se lo esposó, siendo presidente, sin que, porque además las leyes peruanas establecen que un presidente, cuando comete algo que puede infringir la Constitución, debe, frente al Congreso, explicar qué ha pasado. El Congreso toma la decisión, tiene derecho a un antejuicio para poder levantar su investidura o no. Esto no pasó, y no pasó porque en realidad la intención de la derecha y del Congreso, donde la derecha tiene mayoría, era sacarlo a Castillo del camino, sacarlo del gobierno. Entonces, esto fue la culminación de un proceso, desde que se inició el gobierno de Castillo, de obstrucción permanente a su gestión, ¿no? Claro, pongamos un ejemplo, yo creo que te permite ver la diferencia con la que se trata a un líder político o a otro dependiendo del color o el signo que tienen. Guillermo Lasso en Ecuador, ¿no? Ha disuelto justamente el Congreso, ha convocado elecciones, nadie ha hablado de golpe de Estado y en cambio Pedro Castillo está preso. Y justamente Lasso lo hace acusado de un caso de corrupción
y que le salpica a él y a su familia. O sea, es verdaderamente vergonzoso que veamos en Europa hablando de golpe de Estado con Castillo o de Castillo y de escrupulosidad, normalidad democrática con Lasso. Por supuesto, pero además las leyes peruanas señalan que para que hablemos de que efectivamente se vulneraron las leyes, Castillo debería haber caído en una figura jurídica de rebelión. Y esto quiere decir, hubiera convocado a las Fuerzas Armadas, hubiera convocado para atentar contra otros poderes del Estado, cosa que no se dio. Ahora, lo que es inadmisible es que por eso lo detienen a Castillo y sigue detenido Castillo. No es que lo detuvieron y después lo ponen en prisión domiciliaria, no. Sigue detenido Castillo cuando no tiene otra sentencia, otro proceso. Como una decisión preliminar, yo tengo preso a un presidente como si fuera... Que sigue gozando de inmunidad, en teoría. Que sigue gozando de inmunidad, porque ha habido toda una ilegalidad en el procedimiento, ¿no? ¿Cuál era el problema con Pedro Castillo? Porque realmente no vimos tampoco como una gran ofensiva de Castillo contra la oligarquía peruana, ¿no? No, es que el tema no era contra Castillo. El tema es que Castillo lo que hizo fue interpretar lo que un sector muy importante, millones de peruanos de la sociedad, exigían, que era: este país tiene que cambiar. No puede ser que seamos el país con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes durante la pandemia, que el 75% de la población viva en la informalidad o los sistemas de salud y de educación tan elitizados. Entonces, lo que hizo Castillo fue anunciar una serie de cambios estructurales en el país, y la gente lo que hizo fue, en el único momento donde se pueden sentir iguales los peruanos, ir a votar por esos cambios. La salida de Castillo en realidad es un mensaje de los grupos hegemónicos de nuestro país a la gente, al pueblo, decir: mira, este que fue tu presidente, este que elegiste, ya no lo es. Mira, te lo paso por televisión para que lo veas esposado. No nos interesan las formas, no nos interesa el derecho a la defensa, no nos interesa un antejuicio. Acá nos dio la oportunidad Castillo, interpretamos de la manera que nosotros queremos y confirmamos un golpe de Estado congresal para sacarlo de en medio, y el mensaje a los más pobres, a los más humildes, es: estas esperanzas que tenías de cambio, esta posibilidad de construir un país más equitativo, pues es una ilusión. Esto fracasó, olvídate de eso. La gente lo sintió como una afrenta, la gente ha sentido como una burla, porque inmediatamente que sacan a Castillo, los que pasan a gobernar son los que perdieron las elecciones. Ni siquiera, es decir, lo sacamos a Castillo y convocamos elecciones para que la gente vuelva. No, nos quedamos, pero ya no Castillo, sino nos quedamos con el programa y con la correlación de fuerzas que perdió en las últimas elecciones. Ahora gobierna en el Perú los que perdieron las elecciones, ¿no? En una burla clara a la mayoría que eligió un año y medio atrás. Pero lo que sí que hemos visto es que el pueblo ha salido a defender esa votación, ¿no? Porque hemos visto unas movilizaciones como no se recordaban en muchos años. Pero claro, a pesar de que los medios concentrados que tenemos en nuestro país trataron de invisibilizar la movilización social e invisibilizar la represión, que no lo pudieron hacer porque fue tan brutal que no lo pudieron hacer, la gente, que en general la gente sobre todo del sur, que tiene una historia de mucha dignidad, de buscar mejores condiciones de vida, a través de Castillo sintió que tenía la posibilidad de que se generen cambios en nuestro país. Entonces, claro, cuando se saca de esa manera a Castillo, no se respetan realmente los procedimientos legales, se lo expone ante los medios como un vulgar delincuente, sin derecho a la defensa, sin derecho a poder hablarle al país, la gente reacciona. Reacciona primero por el abuso y la arbitrariedad hacia Castillo, pero sobre todo porque la gente entendió que le estaban robando la esperanza, le estaban robando la posibilidad de un país más justo. Entonces la gente sale contra el centralismo, sale contra la exclusión, sale contra el sufrimiento de tantos años que tiene el pueblo peruano, de una economía que ha crecido, pero para que unos pocos se enriquezcan.
Entonces la gente sale a reclamar eso. Yo quiero cambios porque yo voté por cambios, porque ganó la idea del cambio en el país, porque ganó la idea de un país más justo, de terminar con la mortalidad infantil que tenemos, con el 40% de niños con anemia. Y entonces ahora los grupos que controlan este país me dicen, ¿sabes qué? Olvídate de todo eso. No me importa que hayas votado otra cosa. Por eso la gente salió a la calle. Y por eso la respuesta contra la gente fue como fue, ¿no? En las elecciones se vio en cierta medida una ruptura muy fuerte entre la capital, Lima, y sobre todo ese Perú más de las provincias, ¿no? Más de las regiones, ¿no? Sobre todo más ese Perú más central, en donde Castillo arrasa, mientras que en Lima no gana. Claro, lo que sucede es que la polarización en el Perú no es nueva, tiene muchos años, tiene décadas, porque es un país donde cuando uno ve el país como es, ve la exclusión en salud, en educación, ve que hay abismos sociales que también dividen a las personas en realidad Perú no es una nación, es un conjunto de culturas, de pueblos originarios que nunca terminaron de integrarse porque no le interesó a los que gobernaron integrar. Ahora, lo que pasa es que estos abismos que también se expresaron en las elecciones, esta polarización, también es parte de expresiones culturales. Castillo no era el hombre que salía a explicar de manera minuciosa y pormenorizada. Castillo era un sentimiento para el pueblo. Castillo dijo, este país no puede seguir así. Hay que cambiar este sistema, hay que tomar 4 o 5 medidas importantes, cambiar la Constitución, reformar el sistema sanitario, de educación, hay que reformar el Estado. Y la gente piensa que debió ser así. La gente creía, hay que reformar el Estado. Este Congreso, ¿cómo funciona? No nos sirve. Este Ejecutivo solamente es parte de la corrupción. Somos un país con 5 presidentes presos o procesados. No hay presidente que no esté preso, prácticamente. Que esté preso, por supuesto, ¿no? Donde tocas en nuestro país sale la pus por la corrupción. Entonces, Castillo expresó ese sentimiento, expresó esa intención de cambio, sin ser un candidato pulido, con trayectoria, formado políticamente, pero era un candidato que provenía de lo más profundo de nuestro pueblo, de lo que llamamos el Perú profundo, del hombre del Ande, del campesino, del vendedor ambulante, que no habla pulido, que habla lo que siente. Entonces, esa división que en el Perú ha sido mantenida durante décadas se expresó en las elecciones. Entonces, sin ser un gran candidato Pedro Castillo, sin tener una maquinaria publicitaria, soportando que los medios lo trataron peyorativamente, como un ignorante, como un indio, como un serrano, ¿no? Con un racismo... Con un racismo evidente. Sin embargo, Castillo pasa a la segunda vuelta y en la segunda vuelta gana las elecciones. Y bueno, eso nunca lo aceptó el grupo más rancio de la aristocracia peruana, de la política peruana. Jamás lo aceptaron los grupos de poder, los medios de comunicación. Entonces, desde el Congreso bloquearon a Castillo, los medios permanentemente lo estigmatizaron, hasta arrinconarlo a Castillo, ¿no? Y ahora lo que sabemos es que Castillo está en la cárcel, ya no vemos tantas movilizaciones como vimos los primeros meses, ¿no? Y Dina Boluarte gobierna con una forma más propia de una dictadura que una democracia. De hecho, hay que recordar que Dina Boluarte tiene casi más muertos que días de gobierno, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? O sea, porque parece, ¿se está asentando el gobierno de Dina Boluarte o no? Porque teóricamente también tiene una bancada que no es la suya, ¿no? Un grupo parlamentario que sería prestado, o Dina Boluarte sería un préstamo, no lo sabemos, ¿no? Porque ella teóricamente venía del sector de Castillo. Bueno, lo que tenemos en Perú es una dictadura, está claro, es una dictadura porque además de que llega al gobierno de Dina Boluarte por encima de cualquier forma legal, llega. Tú anunciaste que disuelves el Congreso, no me importa tu argumento, no me importa si hay antejuicio, si tienes de algunas normas que ir al Congreso a explicar con un asesor legal. No, tú te vas preso y se acabó, y sigues preso.
Y si quieres mandar un Twitter afuera, como ha pasado, tienes 15 días de aislamiento. O sea, ahora, ¿Dina Boluarte es expresión de la voluntad de una parte del pueblo peruano? No. Dina Boluarte es expresión de los grupos económicos y de los congresistas. ¿Los congresistas tienen niveles de representatividad? Ninguna representatividad. El Congreso más deslegitimado que hemos tenido en la historia del país. Pero tenemos un gobierno que es una dictadura, que no está legitimado y que no tiene respaldo en ningún sector social popular, ninguno, ¿no? Pero tiene las Fuerzas Armadas, tiene el apoyo del Congreso y de los grupos económicos. Tienes una población muy indignada, pero entonces, sabiendo que esa población no está reclamando aumentenme el sueldo, construyanme un puente, sino está reclamando los cambios que prometió Castillo, que no cumplió tampoco, pero que prometió y que la gente reclama, entonces había que golpearla y la represión ha sido realmente brutal. No hay... Sí. El tema de la Asamblea Constituyente sigue siendo una cuestión fundamental, ¿no? Por supuesto, era la columna vertebral de la propuesta de Castillo, porque la Constitución del 93 de Fujimori lo que hizo fue no solamente favorecer a grupos empresariales, no solamente limitar la posibilidad de direccionar el crecimiento peruano hacia un desarrollo real, sino además propició la corrupción, porque no permite ningún tipo de control social sobre el Estado. Acá la democracia en Perú, y lamentablemente en muchos países, se resume a elegir cada 5 años, nada más. Después el poblador peruano no encuentra formas reales de poder controlar la gestión pública. Y eso no es democracia, porque ¿cómo va a haber democracia con casi 9 millones de peruanos que no tienen acceso al agua potable en el país que más ha crecido en los últimos 30 años en América Latina? ¿No? O sea, ha crecido. Bueno, si ha crecido, ha ingresado dinero al país, ¿no? Y bueno, ¿y quién lo tiene? Porque resulta que hay gente que y con la pandemia la ha pasado muy mal. Entonces, el tema es cómo, y esto fue un aspecto que la derecha trabajó muy bien y con anterioridad a este tremendo error de Pedro Castillo, cómo hacer para que estas expectativas que se crearon en estos pobres andinos, cholos, ¿no? Que querían un país más justo, pues no se la terminen de creer y finalmente pues, pueda ser desechada de cualquier forma de gobierno en el país. Entonces, por eso es que Dina Boluarte sabía que necesitaba golpear a la gente. Dina Boluarte no tiene el apoyo de ningún sector real en el Congreso, pero Dina Boluarte es el reaseguro para que no hayan adelanto de elecciones y para que este Congreso pueda subsistir con un mejor sueldo hasta el 2026. O sea, se autonecesitan. Claro. Por supuesto, y por eso que se automantienen. Pero cuando no les sirva, la van a sacar. La sacarán presa. Por supuesto. Entonces, Keiko Fujimori, ¿dónde está? Porque claro, teóricamente era la candidata que pierde contra Castillo, ¿no? De hecho, la hemos visto coqueteando con la extrema derecha española, con Vox, ¿no? Pero ¿qué papel está jugando? Si está jugando alguno. Bueno, hay hechos concretos. Cuando gana Pedro Castillo, Keiko Fujimori encabeza el planteo de que le robaron las elecciones. Esto es un gobierno ilegítimo, yo no lo reconozco, Castillo nunca ganó, Castillo no debe gobernar, y se recorrió un montón de países diciendo eso, presionando al Jurado Nacional de Elecciones para que no declare a Castillo ganador. Yo era vocero en ese momento de Pedro Castillo, y claro, era un cierrapuertas de la derecha hacia Castillo. Bueno, ahora, pues es gran amiga de la presidenta Dina Boluarte, ya se olvidó que no es un gobierno legítimo, ahora aplaude, ahora rechaza cualquier expresión del presidente de México, de López Obrador, del presidente de Colombia. ¿Cómo es posible que atenten contra la democracia peruana cuestionando a Dina Boluarte? Realmente lo de Keiko Fujimori es una muestra de una doble moral vergonzosa. De verdad, ¿no? Uno puede, y los amigos que nos están viendo, pueden revisar cualquier declaración de Keiko Fujimori cuando gana Castillo, y ahora que Boluarte ha sido vicepresidenta de Castillo,
habla de la legitimidad y cómo se atreven a cuestionar a Dina Boluarte, ¿no? Eso es parte de la moral, de la falsa moral de la derecha, ¿no? ¿Y cómo está la izquierda? La izquierda acompañando la lucha del pueblo, la izquierda tratando de organizarse, de ponerse a la altura de esta exigencia popular, es un reto para la izquierda. Si no logramos mantener una línea, una coherencia en el programa y acompañar las luchas populares, la izquierda también no va a poder conducir este proceso y seguramente puede aparecer una derecha populista que aproveche esta indignación popular. Esperemos que la izquierda, como es la tradición en el Perú, la tradición que tiene grandes luchadores sociales, pues acompañe a nuestro pueblo en esta conducción. ¿Y cómo surge el MUP, del que es usted portavoz y dirigente? Sí, el Movimiento de Unidad Popular es la confluencia de distintos sectores de dirigentes sociales, de la ciudad, del campo, la mayoría jóvenes, profesionales y dirigentes obreros, que entendemos que hay dos elementos sobre todo que debemos cuidar en la política. Primero, mantener la autoridad moral para poder acercarnos a nuestro pueblo y para eso hay que acompañarlo en su lucha. Por eso el Movimiento de Unidad Popular ha acompañado todas las luchas que ha llevado adelante nuestro pueblo desde el golpe de Estado. Y porque entendemos que la izquierda no solo debe mirar el panorama electoral, que es una forma de lucha política, sino fundamentalmente debe acompañar las luchas, hacer docencia, interpretar las luchas reivindicativas y darle un contenido político hacia dónde vamos. Este es un elemento que queremos cuidar y por eso el MUP surge como un movimiento para darle una orientación a la lucha transformadora y también porque creemos en un movimiento que no apueste a caudillismo, sino a liderazgos múltiples, porque necesitamos gente consciente que se entregue a la lucha entendiendo que está en un movimiento verdaderamente democrático, ¿no? Entonces, por supuesto que el MUP trata de articular con todas las fuerzas políticas porque necesitamos la unidad de la izquierda, ¿no? ¿Y cuál es el escenario lo digo para ir terminando, pero cuál es el escenario al que se van a enfrentar en las próximas semanas, ¿no? Bueno, ¿Puede caer Dina Boluarte? Porque, claro, es una de las grandes... Bueno, la caída de Dina Boluarte tiene mucho que ver con una salida de esta crisis que nos causa tanto dolor en el país. O sea, acá estamos hablando de un país donde han habido más de 70 asesinados claramente demostrados y un gobierno que no toma ninguna acción sobre los asesinos ni ninguno de ellos detenido, ¿no? Es más, muchos de ellos promovidos. Entonces, el escenario, cuando incluso el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de alguna manera legaliza la represión, ¿no? Señalando que la protesta social vulnera leyes y que puede ser reprimida, crea un escenario complejo. Entonces, la gente ha anunciado una movilización para el mes de julio. Cuando la gente lo dice, lo hace, sobre todo en el sur del Perú. Entonces, esperemos que pueda haber el respaldo del resto de la población, que pueda haber una orientación y conducción clara de este movimiento para que sea una expresión democrática de reclamo social y ojalá el gobierno y el Congreso entienda lo que es la vocación del pueblo, la decisión del pueblo y dé un paso al costado ante un pueblo movilizado. Lo que puede pasar también es que haya una represión indiscriminada y ese es el riesgo, ¿no? Y por eso es que la comunidad internacional debe seguir el proceso peruano con mucho cuidado. Para nosotros es muy importante que las autoridades y el pueblo de Europa y del resto del mundo conozca qué está pasando en el país. Conozca más allá, incluso si soy de izquierda o soy de derecha, que el tema del respeto a la decisión de los pueblos, a la protesta y en general la búsqueda de la dignidad y los derechos humanos tiene que ser una constante permanente en todos los países y que debe ser respaldada por todos, ¿no? Pues justamente con eso nos quedamos, ¿no?
con el respaldo, con el apoyo internacional e internacionalista a las protestas democráticas en Perú que piden la caída de la dictadura de Dina Boluarte. Desde aquí nuestro compromiso, desde Enclave Internacional, desde el Parlamento Europeo, de seguir y de apoyar al pueblo peruano en su lucha. Muchas gracias, Fernando. Un placer por haber estado aquí con nosotros en Enclave Internacional. Muchas gracias y un saludo.